Estamos en comunicación con el embajador uruguayo ante el gobierno de Ecuador, Ricardo Baluga. ¿Cómo le va, embajador? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Espero todos bien. Gracias por atendernos. Allí son las 7:52, ¿verdad? Exacto, 2 horas menos. ¿Cómo amanece Quito hoy, embajador? En comparación con el día de ayer, hace 24 horas que tenemos estado de excepción, 48 con estado de excepción y 24 con despliegue de Fuerzas Armadas y con el decreto que caracteriza como terroristas a los narcotraficantes y a las bandas que se señalan, 22 en ese instrumento legal. Quito está más tranquilo, en la costa seguimos teniendo inconvenientes y tenemos hubo más de 330 detenciones de presuntos terroristas, así se los denomina a partir del decreto a los sospechosos de terrorismo o de estar actuando para alguna de estas 22 bandas, que están registrados o identificados unos 30.000 personas. Está más calmo Quito, en la costa. No quiere decir que haya incidentes como los que públicamente ustedes conocen, pero sí hubo algunos atentados e incluso algunas recapturas de presos fugados y liberación de secuestrados. Embajador, en su caso personal, ¿cómo vivió los episodios de hace unas horas, donde, como comentábamos recién en la larga introducción que hacíamos al reportaje, se tomó el canal de televisión de Guayaquil? Ese tal vez fue el episodio que tuvo más difusión internacional por ser un medio de comunicación, pero a la vez se habían prendido fuego autos en muchas ciudades, se detuvieron y se asesinaron a policías y a guardacárceles. ¿Cómo vivió usted personalmente estos episodios? Mira, esto que estás mencionando es así por la visibilidad y por la demostración de poder, ¿no? Fue una reacción a varios factores: la fuga de uno de los narcotraficantes más famosos, Macías alias Fito, la respuesta del gobierno y el cambio de estrategia de seguridad. Entonces esta ola de atentados y de sucesos violentos, en realidad sobre todo por la repercusión y la demostración de poder, sí se vivió con mayor temor, mayor prevención, pero lamentablemente no es nueva, como tú sabes, y se vive siguiendo la situación de Ecuador. Acá tenés dominios territoriales, lucha por control de las cárceles, entonces este tipo de situaciones no son nuevas. Sí, la toma del canal por la magnitud y por la espectacularidad que tuvo, porque aparte fue un efecto demostrativo, y sí algunos coches bomba. No es la primera vez, en ocasión de las elecciones o en ocasión del levantamiento indígena hubo esta serie de actos violentos también. Sí, de hecho, ayer se lo mencionábamos al colega Fabricio Pareja del canal TC con el que hablamos. En la pasada campaña electoral asesinaron a un candidato. Correcto lo que decís, o sea, otra vez, cobró mayor magnitud porque fue un candidato a presidente, pero en realidad ya en las provinciales, que fueron en febrero, habían asesinado un alcalde y un candidato a alcalde. Hay muertes, hay violencia política, lamentablemente, en un país que es espectacular y que además tiene elementos para volver a fortalecerse institucionalmente, pero sí la violencia política se ha desencadenado a nivel de concejales, de ediles, de alcaldes, y bueno, el caso más conocido fue el asesinato del ex asambleísta Fernando Villavicencio, que era candidato a presidente. Embajador, ¿usted ha recibido llamadas, consultas, dudas de connacionales en Ecuador? Gracias por la pregunta, porque es la principal, por lo menos en lo que atañe a nuestro trabajo. Sí, tenemos unas 20 consultas, no más en estos momentos, porque básicamente los aeropuertos están funcionando, la movilidad restringida por el toque de queda, pero está funcionando. Entonces, las consultas que hemos recibido básicamente es o por gente que tiene familiares en situación de transitoria acá, por turismo o por razones personales, o reprogramación de vuelos o alguna dilación en los transportes internos que está ocurriendo porque entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana hay toque de queda. Y además, hasta el viernes, hoy cuando me preguntaba cómo amaneció Quito, te decía vacío, hay virtualidad, se ha instado al teletrabajo a nivel privado, en el sector público también,
y eso se nota, y es para el despliegue, para combinar el toque de queda con el despliegue de las Fuerzas Armadas en terreno, digamos. Además, se suma la información, embajador, que el Ministerio, junto en coordinación con la Embajada, han presentado en redes sociales una especie de flyer con información para aquellos que estén en Ecuador y quieran justamente acercarse o consultar a nuestra delegación diplomática. Sí, por supuesto. Eso, a ver, todos los consulados tienen un número de emergencia siempre y nosotros estamos atentos, tenemos las oficinas abiertas también, más allá del teletrabajo corresponde tener la oficina abierta y estar atendiendo los requerimientos de los compatriotas, así que estamos atentos a lo que pueda suceder. No son, te vuelvo a decir, no son hechos nuevos el establecimiento de un estado de excepción. Lo que sí es nuevo es el cambio en la forma de combatir el narcotráfico y sí esta escalada que hubo en estos días, como mencionamos, por efecto reactivo a las políticas de gobierno y demostrativo por parte de los grupos narcotraficantes. Uh-huh. Ayer cuando conversamos en la tarde, embajador, usted me comentaba que tuvieron una reunión con el presidente Noboa, que ya estaba fijada previamente y que era en el marco justamente de un encuentro que mantenía el primer mandatario con parte de lo que son los representantes de gobiernos extranjeros en ese país. ¿Qué evaluación hace de ese encuentro? ¿Qué le dijo el presidente Noboa? Exacto, el marco fue así, es una reunión informativa del presidente Noboa junto con ministros de gobierno, incluyendo canciller, ministro de defensa, ministra de gobierno, que en definitiva es quien está a cargo del Ministerio del Interior, donde presentaron no solo el estado de situación y los fundamentos jurídicos y de defensa de lo actuado, sino también lo que va a ser las principales líneas de seguridad que están contenidas en el Plan Fénix, así se denomina el plan de seguridad del nuevo gobierno de Noboa, que va a estar durante 1 año y medio. Y también refirió a algunos aspectos de la consulta popular, que es un plebiscito, una especie de plebiscito que se está impulsando, donde la mayor parte de los contenidos tienen que ver con seguridad. La evaluación respecto a la reunión fue una reunión muy, muy clara, donde se habló de extradición, de agravamiento de penas, de utilización de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico y de cooperación internacional, por supuesto, porque estaba dirigida también a obtener la colaboración de los países y de las agencias representadas ahí en esa reunión. Uh-huh. El gobierno de Javier Milei anunció ayer a través de redes sociales y de su canciller Mondino que en la eventualidad Argentina podría mandar fuerzas de seguridad para ayudar a combatir estos ataques narcos en Ecuador. De parte de Uruguay se va en una dirección similar, está en condiciones nuestro país de hacer un ofrecimiento de esas características o se opta por no hacerlo. No, en el caso de nosotros en estos momentos en lo que estamos abocados es a seguir la situación de los compatriotas y obviamente a colaborar en los aspectos que se pueda. Esos ofrecimientos de cooperación, Argentina no me corresponde valorarlo, lo que sí hay ofrecimientos de cooperación y ayuda financiera tangible de los cooperantes normales, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, China, ellos siempre tienen planes de fortalecimiento de la seguridad acá, de inteligencia y demás, y de combate al narcotráfico, de dotación de armas y demás. Y bueno, después Naciones Unidas, a través de sus agencias, PNUD y demás, para la reconstrucción institucional, porque hay que fortalecer la institucionalidad también del Ecuador. La estrategia no es solo de seguridad, ¿no? El presidente fue claro, el presidente Noboa. Es una estrategia que tiene que ver también con desarrollo económico, porque recibió un gobierno con 8.000 millones de dólares de déficit y en un estado de situación complejo en cuanto a lo que es el flujo de caja. Uh-huh. Y también en paralelo incluso hay 3 iniciativas legales fuertes que fueron aprobadas. Una ley energética, porque estamos en una crisis energética en Ecuador, hubo apagones, y todo esto afectó obviamente, además de la seguridad, el normal desarrollo de las tareas laborales, ¿no? Los comercios, por ejemplo, no solo sufren los pequeños comercios de las tasas o vacunas, como le dicen acá, impuestas para mantenerse abiertos por los narcotraficantes, sino también han sufrido las consecuencias de la crisis energética y de los cortes de luz. Si a eso le sumas el toque de queda que te
impide tener comercios abiertos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Claro. Es una situación también económica y social compleja. Ricardo Balúa, embajador uruguayo en Ecuador, en Quito, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, por favor, un abrazo.